Universidad Pontificia de México. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión pública de la Academia Mexicana de Teología en su tercer encuentro 2019. En mi condición de presidente de la Academia Mexicana de Teología, me corresponde presentar muy brevemente lo que es esta institución que nos hemos creado como teólogos para ubicarnos y prestar un servicio concreto en la Iglesia de México y desde la Iglesia de México para la Iglesia Universal y también para la sociedad mexicana en general. Soy el padre Julián Arturo López Amosurrutia de la Arquidiócesis de México. Un grupo de teólogos desde hace varios años había comentado la necesidad de tener un espacio de encuentro, de diálogo, de discusión, de interrogarnos con seriedad teológica sobre los trabajos que nosotros mismos realizamos dentro de la Iglesia de México, pero ubicándonos en la Iglesia Universal y también como miembros de nuestra sociedad. Fue así que hace 3 años se erigió la Academia Mexicana de Teología, que cuenta hoy con 26 miembros, si no recuerdo mal el número, que hemos tenido nuestras asambleas hospedados por la Universidad Pontificia de México, amparados también por la universidad, aunque la organización es una organización autónoma. Para ser miembro de la Academia hemos pedido tener el título de doctorado en teología, ser mexicanos de origen o trabajar o haber trabajado en México en un ambiente académico. Y nuestra preocupación ha sido esta precisamente, tener este espacio compartido para encontrarnos. Con la gracia de Dios hemos llegado ya a nuestro tercer encuentro, con lo que estamos cerrando de hecho un primer ciclo de trabajo. También con la gracia de Dios y el respaldo de algunas instituciones hemos podido tener la presentación de los materiales que hemos ido produciendo como resultado, como fruto de nuestras discusiones. En el primer año nos preguntamos cuál es el sentido de hacer teología en México y a partir de aquí tuvimos varios abordajes. De ese trabajo de hace 2 años, pero fue nuestra primera asamblea, tuvimos la oportunidad de editar este libro, tiene por título Pensar a Dios desde este lado del muro, publicación que recoge las reflexiones de hace 2 años, de nuestra primera asamblea. El año pasado, siguiendo un poquito esta línea de la pregunta sobre la labor teológica en México y los escenarios concretos en los que nos encontramos, abordamos el tema de la metamorfosis de los paradigmas religiosos, un tema que nos ocupó justamente el año pasado y que en la sesión pública que tenemos cada año pudimos presentar también aquí en esta misma aula y que tuvo como resultado, como fruto, el libro que hoy estamos también presentando. Tiene el mismo título de nuestra sesión pasada, Metamorfosis de los paradigmas religiosos. Gracias al trabajo y a la generosidad del padre Alberto Anguiano y como coordinador de las publicaciones de la Universidad Pontificia y con el empeño de cada uno de los académicos, hemos logrado tener también entonces nuestro segundo texto. Para este tercer encuentro que tuvimos como teólogos, nos planteamos la pregunta que ya se había rastreado anteriormente sobre el carácter público de la teología pública, planteándola como presencia, como diálogo y como compromiso. Estos fueron los temas que abordamos y para la sesión pública hemos considerado oportuno poderles exponer un poco lo que fueron los contenidos de nuestra reflexión, que también con el favor de Dios significaría la preparación de nuestro tercer libro, el material que el año entrante estaríamos presentando. Como varios de los académicos también
hemos preparado, hemos colaborado con un homenaje a uno de nuestros teólogos mexicanos más insignes, el padre Ezequiel Castillo Solano. Le pedí también a Carmen, la que coordina junto con el padre Alberto el trabajo de la editorial, que pudiéramos tener a la mano el libro de homenaje al padre Ezequiel. No es un libro de la academia, pero muchos de los académicos participamos en él y creo que es también un texto de homenaje. Este es el sentido actualmente de nuestra academia. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar del padre Ricardo González, que es el secretario y que hoy tiene la dicha y el riesgo de cumplir 50 años de edad, de introducirnos a la temática que hemos trabajado en estas dos jornadas, el día de ayer y el día de hoy, y hemos seleccionado a 3 de los teólogos que participaron en el debate para que nos expongan algunas de las perspectivas que ellos mismos abordaron. El padre Manuel Lagado, franciscano, que abordó justamente un ejercicio de lo que él llamó topología, ya nos lo explicará, que es como la base justamente para ubicar este sentido de la ubicación en el espacio de la teología. Después el doctor Ernesto Palafox, que abordó la cuestión del sentido también de la teología pública en 3 ámbitos, en diálogo con los autores, que ahorita mismo les expondrá, y finalmente el doctor Guillermo Gutiérrez, que ahora ha podido participar, anteriormente, aunque era miembro, no había podido participar, que nos aterrizará en el problema concreto de la presencia de la teología en la discusión pública en ciertos ámbitos especialmente delicados en nuestro tiempo. Pues me congratulo con la presencia de todos ustedes, agradezco su participación. Creo que es una riqueza no solo que lo que debatimos en un ambiente interno lo conozcamos, sino que también se pueda presentar a un público más extenso. Bienvenidos de nuevo y le doy la palabra a la Rebeca. Teología pública. Decíamos entre nosotros que los de la academia más o menos entendemos de qué se trata esto de hacer teología. Sin embargo, el adjetivo pública pues no quedaba tan claro a qué se refería. Y entonces estos días nos ha servido a todos para profundizar esto, que básicamente tiene 2 acepciones. Bueno, antes, público, si uno busca en el diccionario, tiene estos 3 sentidos. Público es lo que es conocido o sabido por todos, lo que es dicho de una cosa que se hace a la vista de todos, o dicho de una cosa que es accesible a todos. Yo me di a la tarea de preguntarle a algunos conocidos qué entendían por teología pública, y las respuestas fueron variadas, desde quien dijo que no sabía de qué se trataba, a quien imaginó que simplemente se trataba de dar a conocer lo que los teólogos pensaban en públicos amplios, particularmente medios de comunicación, una especie como de traducción de la reflexión teórica al público más en general. O también pues esta idea de la participación pues en foros extraeclesiales de los argumentos teológicos. La teología pública como tal puede ser una corriente teológica, y esto, aunque tiene algunos antecedentes en Europa, pues ha sido reconocida más como una corriente norteamericana. El nombre de David Tracy funda casi como el origen. Y la idea de estos teólogos es, en sociedades cada vez más plurales, cómo poder introducir los símbolos, los conceptos teológicos en problemas que atañen a todos, más allá de lo intraeclesial. Esa sería la distinción entre teología pública como corriente con la teología política o la teología de la liberación, que son corrientes más bien intraeclesiales que piensan la fe en orden a buscar modificar la praxis eclesial, la praxis de los discípulos. En cambio, la teología pública, insisto, al menos según esta vertiente norteamericana, es cómo
los conceptos, los símbolos religiosos pueden ir a las sociedades plurales y proponer soluciones comunes desde su propio ámbito. Y pues la discusión que nosotros tuvimos estos días nos llevó primero a identificar pues los contextos. Sabemos que hay sociedades en donde pues la relación entre el ámbito público y lo teológico tiene otras características. México, pues sabemos que tiene especificidades de acuerdo a nuestra historia, laicismo exacerbado, separación tajante entre la Iglesia y el Estado, de modo que habría como distintas tendencias, desde quien dice que el ámbito teológico, el ámbito religioso no tiene absolutamente nada que hacer en el ámbito público, que es hasta dañino, perjudicial, porque es subjetivo, es emocional, es irracional, no tiene argumentos para participar, desde quien dice que la presencia de la teología en ámbitos públicos es una entre muchas otras opciones. Es decir, podría decir, bueno, nosotros pensamos esto sin ningún tipo de autoridad, sino en un ambiente plural y de respeto y de diálogo. Hasta quien opina que realmente sí, el ámbito teológico, el ámbito religioso, tiene una palabra para construir sociedades más pacíficas, más justas, desde su propia identidad. También nos dábamos cuenta pues que una cosa es que nosotros vayamos a estos espacios públicos a dar nuestra palabra, y otra es lo que los espacios públicos están dispuestos a aceptar de nuestra presencia, porque a lo mejor ni siquiera les interesa, o a lo mejor buscan pues una palabra que ha de ser rechazada automáticamente, o pues que no es digna de considerarse. A ese propósito, también nos dábamos cuenta que en términos negativos, cuando estas puertas se van cerrando, o donde la teología o la fe o los símbolos religiosos se sienten excluidos, puede propiciar cierto repliegue y conducir a fundamentalismos, es decir, a estas posturas cerradas, excluyentes, de oposición, de descalificación, pues que no conducen a ningún lado. Y eso también nos ha hecho pensar como teólogos, pues la actitud con la que nos presentamos en un espacio público. No es la intolerancia de quien lleva la verdad y a la que todos deben adecuarse, sino es esta actitud de escucha, realmente donde pues hay este ámbito de, hoy se hablaba precisamente de esto en una de las ponencias, de empatía, donde realmente sentimos que las otras voces tienen también una validez y una originalidad, y que pues somos una voz entre otras para construir una sociedad más justa. Me gustaría simplemente cerrar esta brevísima introducción con lo que fue el texto inspirador, unas cuantas líneas de lo que nos llevó a reunirnos este año. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. La fe es a la vez una acción profundamente personal y manifiestamente pública. Su contenido, concentrado en Jesucristo, reconocido como Señor por el acontecimiento pascual, transfigura desde dentro la historia y la humanidad y se convierte en cultura. La presencia creyente en el mundo aporta su propia palabra y construye solidariamente desde las convicciones puesta al servicio de la salvación integral. La Academia Mexicana de Teología se ha interrogado sobre la misión de la teología en México hoy y sobre los nuevos paradigmas que la desafían. Nuestros desafíos contextuales son múltiples, desde una fe que ha quedado arrinconada en las decisiones de interés colectivo, hasta un discurso ajeno a las preocupaciones reales de nuestros hermanos,
una doble vida de muchos fieles que no es ajena a la corrupción institucionalizada y a la irrelevancia práctica de lo que Jorge Traslocheros llamaba un cristianismo vergonzante. Con la gracia de Dios, hoy somos invitados a dar un testimonio elocuente y performativo. Muchos horizontes se abren en esta línea: los modelos de relación entre iglesia y sociedad, la misión del laico en el mundo, el papel de la mujer en la iglesia, el sentido de las estructuras eclesiales e institucionales, la libertad religiosa, los medios de comunicación, la educación, la política, la ecología. En particular, los espacios de las nuevas generaciones ofrecen hoy terrenos fecundos para la vivencia franca y fresca del Evangelio. La teología, como razón creyente, puede ofrecer un servicio específico tanto a la Iglesia como a la sociedad, ocupando su lugar en la esfera pública. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a presentar de una manera extremadamente compacta el sencillo aporte que tuve la oportunidad de presentar en esta ocasión a la academia.